Bueno, en primer lugar, lo que debo hacer, y lo único, es darles las gracias a todos ustedes por mostrar interés en estas jornadas de la mar y por en un día, en Benidorm siempre es complicado, pero hoy un poquito más, porque con esto de las elecciones europeas, bueno, pues el personal anda un poco revuelto. Pues eso, darle las gracias especialmente, bueno, a Juan Díaz, que es el concejal de presidencia, que no, bueno, pues viene usted en representación de nuestro alcalde y presidente de la Diputación, además. Al comandante naval, por supuesto, a Joaquín Vegara, al coronel jefe de la Guardia Civil, don José Hernández Mosquera. Bueno, al conferenciante, ahora le daremos la bienvenida como merece, a Francis, también concejal del Ayuntamiento de Benidorm, a Kiko Zaragoza, al presidente del Club Náutico de Campello, presidente del Club Náutico de Benidorm, bueno, y a todos ustedes en general, amigos, muchísimas gracias. Yo lo único que voy a hacer, porque yo soy el presentador del presentador, no se lo pierdan ustedes. Lo único que voy a hacer es presentarles al comandante naval de la provincia de Alicante, el capitán de navío Joaquín Vegara Jiménez, que les digo es amigo de Benidorm, y lo digo bien, es amigo de Benidorm, amigo de la Fundación Frax y una gran persona y a la que le debemos que estas jornadas de la mar hayan podido tener lugar aquí en Benidorm. Así es que, Joaquín, por favor. Bueno, realmente todo lo que ha dicho Matías no es del todo cierto. Yo no soy el padre de las jornadas, pero sí me gusta pues apoyar estas iniciativas. En este caso, pues me he armado de valor para presentar al conferenciante de hoy, que no es ni más ni menos que el capitán de navío Abel Romero Junquera. Me gustaría primero irme un poco atrás, si me permiten un minuto. Hace unas semanas, unos meses, estábamos diseñando, bueno, o ayudaba a diseñar estas jornadas con Matías, y cuando vi los temas que proponían, pues me parecía todo muy histórico. No voy a decir rancio, pero un poco histórico. Entonces, yo le proponía algunos temas de mayor actualidad, como, bueno, como vimos hace poco, el arma submarina. Entonces, yo decía algo más fresco. Y me decía Matías, ¿algo más fresco como qué? Pues algo más fresco como el Ártico, ¿no? Más frío que eso ya no hay nada. Pues entonces, para buscar a alguien que hablase de algo fresco, pues nos trajimos a un especialista sobre este tema, que viene como especialista, que lo es, viene como amigo, y creo que será una conferencia muy interesante, un poco diferente a las que hasta ahora hemos tenido. Vamos a hablar un poco de él rápidamente. Pues nace en Ferrol, digo que tiene, aunque no lo parezca por su gracejo, es ferrolano, es gallego, pero nace hace unos 60 años exactos, hace poco fue su cumpleaños, y digamos que su vida militar pues nace como más o menos como la mía, porque ingresamos el mismo año, el mismo día, y somos de la misma promoción, exactamente de la 388 del Cuerpo General de la Armada. Ya de joven oficial, pues se hizo piloto de la US Navy, aunque digamos era español, pero los pilotos navales se hacen ahí en la academia, en la escuela de la US Navy en Estados Unidos, y viene directamente a la base naval de Rota a volar nuestros Harriers, que son los aviones estos de despegue vertical. Está un tiempo ahí y luego hace una especialidad electrónica, que la hizo también conmigo, para su desgracia, en la ETEA. De ahí pues pasó a desempeñar distintos destinos en barcos de superficie y llegó a mandar pues, 2 barcos. La Infanta Cristina, que conoceremos aquí porque la Diputación le dio la bandera de combate, y fue la que hace poco nos visitó antes de pasar a situación de baja, y el remolcador de altura La Graña. Estuvo en operaciones tanto en Irak, la operación Sierra Juliet, a bordo del Galicia, ya como oficial de Estado Mayor. También fue el jefe de Estado Mayor en la operación de la Unión Europea, una For Sofía, para el que no lo sepa, es la lucha contra las redes de traficantes de seres humanos en el Mediterráneo. En este tiempo estuvo a bordo del portaaviones italiano Cavour. Quizás lo más curioso de este oficial es que estuvo entre el 2009 y el 2015 en la Unión Europea, en la representación permanente en la Unión Europea, llevando temas de seguridad y defensa, particularmente los de ámbito marítimo,
pasó un año en el Servicio Europeo de Acción Exterior, elaborando la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, y también pasó un tiempo en el Centro de Operaciones de la Unión Europea, relacionado con la seguridad marítima en el Cuerno de África. Esta experiencia da pie a una segunda conferencia un poco más adelante, ¿no? Pero no queda aquí la cosa, sino que pasó 3 años más en Bruselas, desde el 2018 al 2021, pero en este caso ligado al cuartel general de la OTAN. Actualmente se encuentra destinado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, por eso ahí lo hemos pescado. Analiza temas marítimos y todos más o menos relacionados con la Unión Europea y la OTAN. Es diplomado, como he dicho, en Estado Mayor, está en posesión de varias condecoraciones, no vamos a enumerarlas, y entre sus pasiones, por supuesto, hay que nombrar el golf, y yo diría que también pues, le gusta contar sus experiencias como piloto de Harrier y ese tipo de cosas. Está casado con Cristina, que nos acompaña hoy aquí, y tiene 2 hijas, María y Cristina. Querido Abel, el auditorio. Bueno, lo primero, buenas noches a todos, buenas nuit. Es un placer, realmente es un placer estar aquí. En Benidorm es la primera vez que estoy en Benidorm, pero venir a la costa, a un marino que vive exiliado en Madrid por razones que no vamos a entrar, y venir a la costa y poder hablar aquí, poder compartir con ustedes un rato y unas ideas y unas experiencias es un verdadero placer. Quería agradecer en primer lugar a la Fundación la oportunidad de participar en estas jornadas y de darme la oportunidad pues, de compartir con ustedes esta jornada, a la Fundación Frax y sobre todo también al Ayuntamiento de Benidorm, representado por el concejal de Presidencia. Y también las gracias, pero bueno, más medidas al Comandante Naval por la introducción, que bueno, ya la matizaremos en su momento. Bueno, quería empezar la charla, vamos a hablar un poco del Ártico, de lo que está pasando en el Ártico, que me imagino se oye bien, yo creo, ¿no? Y que, bueno, el Ártico parece como un espacio que no pasa nada, pues bueno, se está empezando a mover muchas cosas y mi idea es pues contarles un poco, desde el punto de vista de la geopolítica, lo que está empezando a suceder en el Ártico, que se prevé que sea un escenario de futuro donde van a pasar muchas cosas. Antes de empezar, y en estas charlas, que tampoco es que haya dado mucho, o sea, tengo experiencia, como dice Joaquín, pero tampoco tanta, pero la voy cogiendo con estas charlas, me gusta siempre empezar definiendo lo que es la geopolítica, porque la geopolítica es como un poco como la estrategia, no es una palabra que se usa con tantísimos significados que cada uno lo entiende un poquito diferente. La geopolítica, desde el punto de vista que nosotros estudiamos y analizamos un poco las potencias de la geopolítica, es la disciplina que trata de entender las relaciones de poder entre estados, entre potencias, cómo se relaciona, y la base que explica esas relaciones es la geografía. La geografía, entendida la geografía física, clásica de geografía física, la geografía económica y la geografía humana. En base a esas 3 componentes de la geografía intentamos razonar y entender por qué los países o las potencias compiten, bueno, se tensionan, tienen sus relaciones en determinadas áreas geográficas o a nivel global. Eso es lo que entendemos de una forma sencilla por geopolítica. Entonces, vamos a intentar entender lo que pasa en el Ártico, lo que están haciendo los distintos países, sobre todo las 3 grandes potencias actuales, Rusia, Estados Unidos y China, que paradójicamente, aunque no es una potencia ártica, está muy metida. Y bueno, pues a ver qué tensiones lo que está pasando en el Ártico. Para ello, bueno, el guión que vamos a utilizar, a ver si consigo que esto funcione. No lo consigo. Ahora. Una breve introducción. El índice va a ser, primero, vamos a intentar entender el Ártico como espacio geográfico. Vamos a tocar las 3 partes que he dicho muy rápidamente, características generales tanto geográficas desde el punto de vista físico como económicas, qué hay en el Ártico por el que hay tanto interés y quién vive en el Ártico, qué comunidades sociales hay en el Ártico y qué importancia tienen. El Ártico, luego vamos a ver cómo se gobierna el Ártico, que es particular, porque el Ártico, al ser un mar, es relativamente particular. ¿Desde cuándo es importante? El Ártico ha estado siempre olvidado y de un tiempo a esta parte, mitad del siglo XX, empezó a ser importante y ahora cada vez es más importante porque aumenta la tensión
en el Ártico están aumentando las tensiones geopolíticas entre las potencias, cada vez hay más tensiones en el Ártico, y un poquito los intereses, lo que quiere cada uno de los países, qué está buscando cada país y por qué chocan entre los países en el Ártico. Me voy a poner el reloj porque luego Joaquín me riñe por pasarme. Bien, empezamos. Lo que decíamos antes, vamos a decir, el panorama geopolítico a nivel mundial se está reconfigurando. Hemos pasado de un mundo después de la Guerra Fría, con la caída del muro, la caída de la Unión Soviética en el año 91, el mundo pasa a ser un mundo esencialmente unipolar. Hay una gran potencia, un hegemón, que es Estados Unidos, que digamos ellos se consideran un hegemón benigno, una gran potencia benigna, que más o menos controla el mundo y exporta, digamos, sus normas, sus principios y gobierna el mundo de una forma no muy agresiva, pero más o menos es el que mantiene un cierto orden mundial desde el año prácticamente 91. Esta paz americana, que se le llama, dura aproximadamente 20 años, pero ya a principios de los años 2000, pues bueno, China cada vez crece más. Y Rusia, después del shock de la caída del muro y de la caída del colapso de la Unión Soviética, China empieza Rusia quiere volver a ser potencia. Y entonces, en ese orden orden mundial que teníamos a Estados Unidos, digamos, de gran potencia, pues ahora mismo hay una serie de potencias que le empiezan a discutir el orden a los americanos. Son las potencias, bueno, que empiezan quieren buscar un papel principal en ese orden mundial. Y la zona principal, de la que no vamos a hablar, donde se está discutiendo ese orden mundial, es en el mar del sur de China. Es en el Pacífico Occidental, Taiwán, que habrán leído en prensa, hay bastantes tensiones, y ahí es donde dicen los expertos que puede surgir pues, un poco la chispa de una tercera guerra mundial o de algo, a lo mejor no tan grave, pero es el mar del sur de China y ahí está. Pero el Ártico, digamos que se empieza de otra forma diferente. A la vez que se está calentando climáticamente, se está calentando geopolíticamente. Las tensiones que hay en el Ártico, que ha sido tradicionalmente los últimos 25 años un espacio de cooperación y de mucha paz y cooperación entre las potencias árticas, se están empezando, digamos, a tensionar. Los intereses de las partes empiezan a chocar entre ellos y, bueno, empieza un poco la tensión. Y se cree que en unos años, 20, 30 años, el Ártico va a ser un escenario de tensiones importante, lo que es ahora mismo el Pacífico Occidental, la costa de China. En esta primera transparencia vemos un poco, que es lo que quería recalcar, es que el Ártico ha sido siempre como un espacio tenebroso, hostil, un poco sujeto a leyendas, y de hecho las cartas náuticas, como vemos cartas náuticas de hace siglos, el Ártico, aquí vemos, esto es la península escandinava, lo vemos esto es el Polo Norte, Groenlandia, toda la costa de Siberia, siempre rodeado, siempre como animales mitológicos, como grandes animales, monstruos marinos. O sea, era un espacio un poco que nadie iba ahí. De hecho, el primero que va al Polo Norte, oficialmente, aunque hay disputas, pues es Amundsen en el año 1926. Prácticamente hasta esa época el Ártico estaba ahí al norte, pero nadie iba al Ártico. Empezamos a explicar muy rápidamente el Ártico como espacio geográfico. El Ártico es podemos decir casi, es un mar, es un océano relativamente pequeño, no llega a 15 millones de kilómetros cuadrados. El Pacífico tiene prácticamente 180 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el Pacífico es como 12 veces el Ártico de grande. O sea, el Ártico es un océano relativamente pequeño y, paradójicamente, al igual que la Antártida es un continente rodeado de agua, el Ártico es un mar, es un lago realmente rodeado de tierra. Es un gran lago, pero está realmente rodeado de tierra. Tiene dos salidas naturales, el estrecho de Barents, que comunica aquí con el Pacífico, Japón, China, por ahí, y la salida que hay entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, lo que se llama el Gap. Y, bueno, esta pequeña salida, que es relativamente ancha, y ya no tiene más. Tiene por aquí una salida, digamos, lo que se llama el paso del noroeste, por la costa de Canadá, pero, bueno, es una salida complicadísima, porque además está helada todo el año, prácticamente helada todo el año. Aquí vemos un poco el Ártico con la capa de hielo, digamos, la que es permanente todo el año, y aquí vemos, pues bueno, esta parte podría llegar a ser, que veremos luego, podría llegar a ser navegable.
Astronómicamente, el Ártico es a partir, el Círculo Polar Ártico empieza en 66 grados 33 minutos, que es un número que podría ser cualquiera. Lo que define al Ártico desde un punto de vista astronómico es que del Círculo Polar Ártico al norte, las noches y los días en algún momento del año duran más de 24 horas. O sea, el Sol está por encima del horizonte más de 24 horas en algún momento del año. Cuanto más al norte, más tiempo está. Y aquí debajo siempre hay días y noches. Aquí arriba hay días de más de 24 horas y noches de más de 24 horas. Es un poco astronómicamente lo que define el Ártico. Costa ártica, 45.000 kilómetros de costa. La mitad, prácticamente 22.000, son rusos. Empiezo a poner un poco de datos para que luego veamos las tensiones que van a surgir. Prácticamente todo esto, la mitad del Ártico, es ruso, costa rusa. Luego está la parte de Alaska, que es Estados Unidos, que tiene una parte relativamente pequeña, Canadá, que tiene una parte grande, Dinamarca, que tiene Groenlandia, y Noruega. Son los llamados 5 estados árticos, que son los que sus aguas, las aguas del océano Ártico, bañan las costas de estos 5 países. Y luego hay otros 3 estados que también son árticos, se llaman los A8, que son los 5 primeros, los bañados, más 3 más, que no, sus costas no están bañadas por el Ártico, pero sí están dentro del Círculo Polar Ártico, que son Finlandia, Suecia e Islandia. Islandia, digamos, la parte isla no está en el Ártico, pero su mar territorial sí toca el Ártico. Con lo cual, son también 3 estados árticos. Total, tenemos 5 árticos bañados, que son los 5, digamos, principales, y 8 árticos, que son un poco los 8 que veremos luego, que son los que van a ir gobernando el Ártico. Una característica física que veremos luego y que es importante es, y lo vamos a ver con la foto del hielo, esto es el Ártico. El mes que menos hielo hay es septiembre, es justo al acabar el verano, y marzo es el mes que más hielo hay. Esta foto me parece que es del año 20, esta del año 21, esto es en septiembre del año 20, y vemos que todo esto, aquí no hay hielo, o hay poquito hielo, digamos, que es medio navegable, y vemos en marzo del 21 que no se puede navegar nada. El Ártico está cerrado, absolutamente cerrado a la navegación. La banquisa, la capa de hielo del Ártico, es una capa de hielo, hay una parte, digamos, que es prácticamente permanente, que es esta, realmente esto es el Polo Norte, es prácticamente alrededor del Polo Norte. Esta es la media de marzo de los últimos, me parece que son 30 años. Hay años que más, años que menos, y aunque parece que cada año hay menos hielo, no es descendente, progresivamente descendente. Hay años con picos y años, me parece que el año pasado hubo más hielo un poquito del esperado. O sea, que el cambio climático, el deshielo del Ártico, se está produciendo, pero se está produciendo de una forma relativamente no uniforme y lenta. La banquisa que decía, en la parte más ancha son 5 o 6 metros, que es lo máximo que tiene de hielo el Ártico, que muchas veces pensamos, bueno, la capa de hielo debe ser profundísima, debe ser muy ancha. No, son 5 o 6 metros, lo más. Y la parte por aquí, la que no es permanente, la que se deshiela en verano, esta parte de aquí, que es esta de aquí, 1 o 2 metros. Es todo lo que hay. Con lo cual, se podría navegar con rompehielos. Y otra característica física que yo creo que muchos de ustedes conocerán, pero luego cuando hablemos de misiles balísticos y de cosas de estas, creo que es interesante, es lo que es la ortodrómica y el arco de círculo máximo. La distancia más corta en una esfera entre 2 puntos no es la línea recta, y lo vemos muy claramente aquí. Si yo voy de Boston a Seattle, en avión, parece que bueno, esta es la línea más recta, porque es la proyección en plano que hago de una esfera. Realmente la distancia menor es por aquí. De hecho, todos sabemos, cuando vamos a Estados Unidos, subimos muy al norte. Bueno, pues de Londres a Seattle, en Estados Unidos, se pasa por mitad de Groenlandia. Es la distancia más corta. Esto viene a colación porque los misiles balísticos durante la Guerra Fría y en posibles futuros que pudiera haber entre Rusia y Estados Unidos van por aquí. ¿Qué me va a obligar a esto? Las defensas van a estar aquí, no van a estar por aquí, van a estar aquí. ¿Qué va a haber en Groenlandia? Bueno, lo veremos ahora. Bases militares americanas que tratan de defenderse de los misiles balísticos. Lo hicieron durante la Guerra Fría, se han cerrado y se están volviendo a abrir. Pero bueno, no quiero adelantar. Aquí vemos vista cenital desde prácticamente el Polo Norte está aquí. Esto es lo que haría un misil balístico, que iría pues, prácticamente del Mar Negro, desde la parte sur de Rusia, me parece que esto es San Francisco, Los Ángeles. Pasaría por mitad de Groenlandia. Que muchas veces pensamos
que iría pues un poco como en esta línea, ¿no? Bueno, pues si lanzo de Londres, pues iría por aquí, pues va por el Ártico, por lo cual hace que el Ártico empezó a ser importante durante la Guerra Fría, lo veremos. Y aunque, vamos a ver, aquí quería comentar una característica física que es importante del Ártico, que es la península de Kola, que es esta, que nunca, aquí lo vemos, nunca se congela. Bueno, es una característica porque la corriente del Golfo, que viene del Caribe, que es agua es caliente o relativamente caliente, mantiene esto muy frío, lógicamente, pero nunca se hiela. ¿Por qué es importante esta zona? Que es justo esta zona de aquí, porque aquí está la base de submarinos nucleares soviética, en la época soviética, y rusa ahora, y es, digamos, un poco la joya de la corona de la marina rusa actual, y era la joya de la corona de la marina soviética. Bueno, hemos visto las características, muy por encima, las características físicas del Ártico. Desde el punto de vista de geografía humana, ¿quién habita en el Ártico? En todo el círculo polar ártico hay 4 millones de personas, prácticamente poquísima gente. Es muy hostil para vivir y poquísima gente. Y en esta pequeña gráfica, bueno, queremos poner un poco las comunidades indígenas, sobre todo los inuits. Rusia, de los 4 millones, viven prácticamente 2, mayoritariamente no son indígenas, indígenas son los amarillos, y la zona donde viven, que son 50.000, prácticamente son estos, son 50.000, son los inuits, y son muy respetados y tienen mucho peso las comunidades indígenas en cómo luego veremos se va a gobernar el Ártico. Pero vemos que son poquitos. En Canadá son bastantes, son más que en Groenlandia, pero en porcentaje son menores, y bueno, y en Alaska, pues bueno, no son muchos, posiblemente sean unos 100.000, pero los que, digamos, más significativos es que Groenlandia está habitada prácticamente solo por comunidades indígenas. Groenlandia, Dinamarca. Y la tercera parte de la geografía económica, los recursos y las rutas que hay en el Ártico. El Ártico está lleno de gas, de petróleo, de metales, de oro, de platino, tierras raras. Hay prácticamente de todo en el Ártico. ¿Qué pasa? Que era inaccesible. Esto es del Departamento Geológico de Estados Unidos, son estudios. La parte, digamos, que está como un poquito más oscuras, estos son reservas de gas y petróleo conocidas. Estos son, se han hecho exploraciones y se cree que hay posibilidades entre el 70 y 90% de que aquí todo esto esté lleno de gas y petróleo, y vemos que la parte de Rusia está llena de gas y petróleo. Los puntitos son, digamos, sitios donde hay determinados minerales, platino, hierro, oro, tierras raras y un poquito de todo. Vemos que también en la parte americana y en la parte canadiense también hay no tanto, pero hay bastante. ¿Cuál es la gran característica que hay ahora con el Ártico? El deshielo del Ártico está cambiando el escenario. Antes era inaccesible, no se podía ir al Ártico a nada, pero ahora tenemos dos características. Una, la tecnología que tenemos hoy en día nos permite acceder a estos recursos, y dos, el Ártico se está deshelando. La parte del Ártico cada vez hay menos hielo, con lo cual, aparte de que tecnológicamente somos más capaces, es más fácil ir al Ártico a buscar esto. Digamos, el dorado que se llama es sobre todo para Rusia. Rusia ha visto aquí pues un poco la fuente, de hecho realmente es la fuente de su renacimiento, lo que llaman ellos el renacimiento ártico, que es un poco el renacer ruso, el volver a ser gran potencia, pasa mucho por explotar todos los recursos y todas las materias primas que hay aquí. No entramos en cómo lo hacen ahora y con el tema de Ucrania, vamos a quedarnos solo en la parte, digamos, en la parte de recursos, lo que hay y el potencial que hay, que Rusia ya está explotando esto bastante. Estados Unidos, por su parte, no, y luego veremos por qué no. Y la otra gran ventaja que nos da el deshielo es que determinadas rutas se abre la posibilidad de navegar por el Ártico y de reducir los tiempos, sobre todo desde el sudeste asiático, China, Corea, Japón, hacia Europa como gran mercado. A Estados Unidos van por el medio del Pacífico, pero a Europa se abre la posibilidad de 3 rutas. Hay las 3 rutas, esta se llama la de la derecha, que es digamos, la más importante, es la ruta del norte, la llaman los rusos, o ruta del noreste, que va pegada a la costa de Siberia. La ruta transpolar, que es la verde, que no es navegable hoy por hoy, porque hay mucho hielo, hay capa de hielo de 2, 3, 4 metros, no se puede navegar. Se cree que dentro de 30 o 40 años será navegable el Ártico permanentemente todo el año, e incluso por el centro, y nos evitamos los problemas que veremos ahora que hay de navegar por la costa. Y luego la ruta, o lo que le llaman
el paso del noroeste, que es Canadá, que es una ruta, digamos, navegable. Esto está helado prácticamente todo el año y bastante complicada, porque está lleno de islas, de estrechos. Es una ruta, digamos, para la navegación. No acaba de ser rentable porque ahorro tiempo y ahorro distancia, pero es mucho más peligrosa. El Ártico, en todo caso, hoy por hoy sigue siendo muy peligroso. Navegarlo en invierno es prácticamente imposible y en verano pues, se navega mucho con rompehielos, como veremos luego. Pues las dos grandes características del deshielo que abren la ventana son las rutas y el acceso a los recursos. Y entonces es cuando las grandes potencias empiezan a pelearse. Y pasamos a la segunda parte, ¿cómo se gobierna el Ártico? ¿Qué tipo de normativa o cómo se gobierna? El Ártico, como hemos dicho al principio, es un océano, es un mar, con lo cual la legislación no hay realmente una estructura de gobierno, ni hay realmente nada. Y tiene, digamos, dos formas de gobierno. Uno es la ley del mar de Naciones Unidas, del derecho del mar, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige, digamos, el cómo se regulan los mares, la zona mar territorial, la zona económica exclusiva, etcétera, etcétera. Eso se aplica teóricamente en el Ártico y digamos, un poco es la ley que prevalece en los repartos de sitios donde hay recursos, esto es mío, esto es tuyo, nos los vamos repartiendo. Y luego, en el año 96, se crea, entre los 8 árticos que hablábamos antes, se crea lo que se llama el Consejo Ártico. El Consejo Ártico es un consejo que se crea en el año 96 con la intención, ya empezaba un poquito el cambio climático, con la intención de gobernar en cooperación, o sea, se trataba de cooperar y no disputar nada. De hecho, los asuntos militares están fuera del Consejo Ártico. Y se trataba de buscar una forma de cooperación entre los 8 árticos de forma, digamos, amistosa entre los 8. El Consejo Ártico toma decisiones que no son vinculantes. No hay una autoridad que obliga a la decisión, sino entre los 8 árticos, digamos, como quieren preservar el Ártico para la humanidad y sobre todo para ellos, pues digamos que se ponen de acuerdo prácticamente en todo. Y de hecho ha dado lugar a una característica que se llama el excepcionalismo ártico. Igual que Rusia y Estados Unidos pues podían tener sus disputas en otros espacios o lo que fuera, en esta zona del mundo, en el Ártico, colaboraban prácticamente en todo. Es un ejemplo de cooperación que ha durado desde el año 96, que se crea el Consejo Ártico, prácticamente hasta 2014, invasión de Crimea, y ahí, ahí empiezan, las tensiones empiezan ahí y la cosa empieza ya un poco a no ser tan cooperativa, digamos de alguna forma. Consejo Ártico tiene los 8 miembros que tenemos, creo que por aquí, que son los 8 árticos que he dicho, los 5 que bañados más Suecia, Islandia y Finlandia, y luego tiene una serie de, digamos, de observadores, organizaciones internacionales y países observadores. Los que tienen voto son los 8 árticos, nada más, pero a las reuniones del Consejo van los observadores, pueden opinar, pero no tienen palabra en las decisiones. Que luego las decisiones, como digo, no son vinculantes en el sentido que nadie obliga, no hay una autoridad que obligue a ejecutarlas, pero en general se ejecutan. Características principales. España es uno de los países observadores, Italia, Reino Unido, muchos países europeos, me parece que son 13 países, y un observador que entró, me parece que es en el año 2011, que es importante, China. China, que es un país muy alejado del Ártico, me parece que la parte de China más cercana está a más de 1.500 kilómetros del Ártico, del Círculo Polar Ártico. China es observador y es muy activo en el Ártico. Y luego organizaciones. Paradójicamente, y son temas políticos, la Unión Europea lleva más de 10 años, lleva prácticamente 12 años intentando ser admitida como observadora en el Ártico, y no lo es. O sea, no se la admite. O sea, el Consejo Ártico tiene que tomar por unanimidad la decisión de admitir a los observadores. China, digamos, con palabras un poquito gruesas, ha comprado su membresía y, pues, haciendo inversiones en distintos sitios. Y, la diplomacia económica china, que es bastante agresiva. Y la Unión Europea no lo ha conseguido. ¿Por qué? La Unión Europea tiene disputas en cuanto a legislación de pesca, sobre todo con Rusia y con Noruega, me parece. Rusia, Noruega y con Canadá no sé si tiene algo. O sea, la Unión Europea tiene una legislación muy avanzada o muy, digamos, muy conservadora con todo lo que está, quiere imponer o quiere más o menos ponerla en ejecución, y los países de allí dicen que no. Por ejemplo, la caza de la foca. La caza de la foca es el medio de subsistencia de los inuits, de los indígenas de
que viven en Groenlandia. Ellos viven de cazar la foca. En Europa nos parece una aberración la caza de la foca, porque es muy sangrienta, es muy tal, pero viven de eso. De hecho, Groenlandia, siendo Dinamarca, no es parte de la Unión Europea, desde el punto de vista. Bueno, hemos visto el Consejo Ártico y muy rápidamente, yo creo que todo el mundo conoce un poquito, por lo menos, y sobre todo un sitio de mar, lo conocemos, digamos, las principales, cómo se reparten los espacios marítimos. Aguas interiores, que son las aguas, digamos, que son de un país y que nadie puede entrar, digamos, la bahía de Cádiz. Dentro de la bahía de Cádiz, lo que es la bahía, lo que hay entre las dos puntas, ahí, digamos, eso es un espacio, digamos, muy interno, que ahí no se puede entrar, digamos, sin ningún permiso. Mar territorial, que es hasta las 12 millas, jurídicamente es territorio, o sea, es como si fuera territorio, tiene todas las normas jurídicas como si fuera territorio, pero ahí sí hay derecho de paso. Hay derecho de paso en tránsito y derecho de paso inocente. En determinadas circunstancias, cualquier barco, incluidos los barcos de guerra, pueden pasar por cualquier mar territorial, en general. Y luego tenemos, en general, la zona económica exclusiva, hasta las millas 200, desde la línea de costa. El país ribereño tiene todos los derechos de explotación de todos los recursos que hay en esas aguas, tanto en las aguas, pesca, como en el subsuelo. Petróleo, gas, minerales, todo lo que haya. Derecho a explotación. Y luego está la plataforma continental. Naciones Unidas contempla que en determinados casos hay un comité que decide en qué casos sí, en qué casos no. Podemos extender hasta la plataforma, hasta la milla 350. Con lo cual, bueno, y eso, la milla 200 la tiene todo el mundo, digamos, por ley, y hasta la 350, pues bueno, se discute un poco más. Aquí van a venir un montón de discusiones en el Ártico, por estas 150 millas más que nos da. Y aquí vemos, esta es una fotografía del Ártico, un mapita del Ártico, vemos Rusia, digamos, el mar territorial, las islas tienen lógicamente su mar territorial, es todo esto, el de Alaska es hasta aquí, 200 millas, Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, que tiene las islas Svalbard, que bueno, que es como digamos, es una herida no cerrada que tienen los rusos, porque las islas Svalbard, el hecho de que sean noruegas, le da a Noruega prácticamente 1 millón de kilómetros, no llega a 800.000, pero casi 1 millón de kilómetros cuadrados de aguas de soberanía económica, lo cual es económicamente, aquí hay pesca, bacalao, aquí hay, aunque no saque el petróleo y el gas, ya solo pescar en la zona es un recurso tal. Y aquí, esta es la zona que está más alejada de las 200 millas. Bueno, pues esta zona es que también hay petróleo, gas, minerales, hay de todo, es más accesible, es un poquito más profunda, será más accesible en el futuro. Aquí están las peleas. Groenlandia Dinamarca dice que su plataforma continental se extiende todo por aquí, reclama todo esto. Rusia, por su parte, reclama hasta aquí. Aquí disputan Estados Unidos con Canadá, disputan esta zona. Bueno, total, que toda esta zona es zona en disputa. Digamos, en el ámbito del Consejo Ártico, la norma que se aplica es el derecho del mar, con lo cual, digamos, vamos a resolver las controversias de una forma medianamente amistosa. Y se ha conseguido, de hecho, hace unos años, en el año 2000 y poco, esta línea que delimita Rusia con Noruega costó muchos años, pero consiguieron llegar a un acuerdo. Vamos a decir, entre los árticos, digamos, todos los árticos no rusos, o sea, sobre todo pues Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y Canadá, más o menos se van a llevar bien o van a llegar a puntos de encuentro. No va a haber fricciones, no va a haber conflicto. El problema ha empezado con Rusia a partir del año 2014, que las relaciones se han tensado mucho. O sea, ya antiguamente se resolvía todo, digamos, de una forma medianamente amistosa, excepcionalismo ártico que hablábamos, pues ese excepcionalismo ártico más o menos se acabó. El Ártico, el Consejo Ártico que se reunía, a partir del año 2014 las reuniones han sido más tensas y a partir de la invasión en el año 2022 el Consejo Ártico ha dejado de reunirse, ya no se reúne, ya no hay reuniones del Consejo Ártico. El Consejo Ártico tiene una presidencia rotatoria, es bienal, cada 2 años se une un país, y Rusia la tenía del 21 al 23 y no hizo ni relevo de presidencia ni se hizo absolutamente nada. Había también unos foros, digamos, militares que eran consultivos, no tenían mayor profundidad, sobre todo no había tensiones, y a partir de eso se cancelaron desde el año 2014, desde Crimea. Se mantuvo el Consejo Ártico con la idea de intentar mantener un foro de comunicación con Rusia en el tema del Ártico, pero en el año 2022, con la invasión, en febrero del 22, se acabó.
se acabó el Consejo. Por ahora está suspendido, lleva 2 años suspendidos. Aquí quiero poner un poco las rutas. UNCLOS, habíamos hablado del derecho del mar, 200 millas, aguas interiores, aguas territoriales. ¿Cuáles son las grandes disputas? Ahora mismo, Rusia, la ruta de la que habíamos hablado antes, la del norte o la del noreste, claro, pasa por aquí y Rusia empieza a decir, esto son aguas interiores. Y el resto dice, no, hombre, no son aguas interiores. Teóricamente, Rusia las declara aguas interiores y dice, por aquí no pasa nadie que yo no quiera. O esto lo declaro un espacio porque hay una cláusula del hielo de que los países del hielo tienen derecho a poner una serie de normas más restrictivas si hay hielo y si puede afectar el paso de barcos al medio ambiente. Entonces Rusia dice, por aquí, si quieres pasar, tienes que pasar con un práctico ruso, con un rompehielo ruso que tienes que pagar, con un tal... O sea, Rusia se quiere hacer con el dominio y explotar la ruta. La libertad de navegación, que se ha defendido durante los últimos 100 años, esencialmente por Estados Unidos, como gran potencia marítima, pues Rusia ahora empieza a discutirla. Y China, que le interesa mucho esto, pues bueno, ahora mismo tiene matrimonio de conveniencia con Rusia y bueno, y hay disputas sobre este tipo de si puedo pasar o no puedo pasar entre las islas rusas, todas estas islas, toda esta ruta. Claro, por aquí hay mucho más hielo, por aquí hay mucho menos hielo. Entonces, al final es un juego un poquito de equilibrio, saber tal. La ruta, el paso del noroeste por Canadá, complicadísimo. Hay disputas entre Estados Unidos y Canadá. Canadá dice que son aguas interiores, Estados Unidos dice que no. Y entonces, bueno, tienen disputas. Canadá y Estados Unidos previsiblemente no van a llegar nunca, por decirlo de alguna forma, a las manos por este tema. Pero bueno, tienen también sus disputas. Entramos el Ártico. Habíamos dicho que era un espacio olvidado, un espacio que estaba al norte, un espacio tenebroso, un espacio tal. ¿Cuándo empieza a ser importante el Ártico? Y aquí, pues bueno, este mapa es de Mackinder, gran geógrafo. Hay 2 grandes teorías en geopolítica. La teoría, no las voy a decir, estén tranquilos que son bastante... Pero no las voy a contar, porque son un poco ladrillo. Pero bueno, la gran teoría continental, que dice que quien domina esta zona domina el mundo, que es la teoría de Mackinder, y la teoría de Mahan, que todos habrán oído hablar, la teoría marítima, quien domine el comercio, domina las rutas marítimas, domina el mundo, que es un poco lo que han hecho los americanos. Y hay una intermedia, que es la de Spigman, que es un poco que es el que domine esta parte del mundo, domina el mundo, que es un poco la política exterior americana de los últimos 75 años. Llamo la atención a esto. Mackinder hace su teoría, los grandes maestros de la geopolítica hacen su teoría a principios del siglo XX, Mahan y Mackinder son prácticamente coetáneos, y aquí lo ven, ahí sí, el mar helado. Esto es una barrera que protege a la tierra corazón, al área pivote, que la protege de cualquier ataque desde el norte. O sea, Rusia en aquella época, la Unión Soviética posteriormente y Rusia otra vez, todo esto está lleno de recursos y esto es como una plataforma teóricamente inexpugnable. Desde la mar no se puede atacar prácticamente esto. ¿Qué pasa con el deshielo? Rusia empieza a ser vulnerable por el norte. Nunca ha sido vulnerable. El hielo ha protegido a Rusia históricamente siempre y ahora Rusia tiene una gran oportunidad, recursos y ruta y una gran vulnerabilidad. Se me abre un espacio donde empiezo a ser vulnerable, donde nunca lo he sido. ¿Qué provoca eso? Y lo veremos ahora. Se está remilitarizando. Rusia se empieza a remilitarizar por el norte. En la Guerra Fría el Ártico fue importante por 2 causas principales. Bueno, antes de la Guerra Fría quería comentar. En la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, yo creo que no se sabe mucho, el que le gusta la historia posiblemente sí lo sepa, pero durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte, prácticamente la mitad del apoyo que va de Estados Unidos a la Unión Soviética entre el año 41 al año 45, material militar, 4 millones de toneladas de material militar, van por el Ártico. O sea, Estados Unidos le manda material militar, tanques, jeeps, camiones, todo tipo de material militar, se lo manda a la Unión Soviética para luchar contra los nazis y se lo manda por varias vías, pero una vía principal es el Ártico, la zona aquella que decíamos que no se lava nunca porque está la corriente del Golfo, por la península de Kola. Y este esfuerzo que hizo Estados Unidos de darle todo este material militar sirvió un poco para que la Unión Soviética aguantara un poco el empuje de los nazis. Y ya en la Guerra Fría, el Ártico se convierte en un escenario. Uno, los famosos misiles intercontinentales que entre Rusia, bueno, la guerra nuclear, la destrucción mutua asegurada que hubo durante la Guerra Fría,
todos los misiles que Estados Unidos mandaría a la antigua Unión Soviética y la Unión Soviética a Estados Unidos, todos pasaban por el Ártico. Prácticamente no iban por el Atlántico, todos iban por el Ártico, con lo cual el punto de defensa era el Ártico. Estos son los misiles que pasarían, bueno, esto se ve un poco el tal, y pasarían por el Ártico. Y luego la segunda parte, en la Guerra Fría, Estados Unidos ha sido la potencia que durante el siglo XX, incluso el siglo XXI, ha sido la potencia que controla el mar. Es la que controla, la potencia que no me gusta usar la palabra dominar, porque el mar no se domina, pero sí se controla. Y lo que hacía la Unión Soviética era lo que era el control negativo del mar. Evitar que el otro lo controle. Yo no lo puedo controlar, pero lo controlo negativamente. Para eso utilizo los submarinos. Como decíamos antes, la gran base de submarinos nucleares de la Unión Soviética y de Rusia está aquí, en la península de Kola, a 200 kilómetros de Noruega. Y aquí vemos una foto pues, de un submarino, pues un poco, no hay mucho hielo, pero bueno, tampoco calor hace poco. ¿Por qué aumenta la tensión en el Ártico? Realmente, porque Rusia, lo que hemos dicho, ve la oportunidad de volver a ser una gran potencia económicamente. Tiene ahí un dorado que está lleno de recursos y, de hecho, en el reparto, digamos, como la mitad de la costa es suya, la mayor parte le toca a Rusia. Rusia es afortunada en todo ese tema. Y explotar las rutas marítimas. Todavía no las puede explotar mucho porque todavía está complicado, pero de aquí a 10, 15, 20 años, la ruta del norte posiblemente se pueda navegar todo el año. Aquí vemos un convoy con un rompehielos nuclear. Los rusos tienen bastante, no recuerdo el número, pero tienen como 40 rompehielos nucleares. Estados Unidos creo que no tiene ninguno ahora mismo. Y bueno, un convoy de mercantes pasando por una zona pues, con cierto hielo. Esto es explotación de gas y petróleo. Y esto es una bandera simbólica. En el año 2007 Putin mandó un submarino, un mini submarino al Polo Norte geográfico. Bajó, hay 4.000 metros en la zona del Polo Norte geográfico y plantó esta bandera metálica. No tiene mayor importancia, pero es un signo, es un gesto político, como diciendo, este es mi espacio. Yo aquí soy la potencia predominante, porque soy el que tengo la mayor parte, esto es mi patio trasero, esto es mi casa. Es una llamada, digamos, de atención al resto. Y vamos a finalizar viendo las posturas, los intereses, qué están haciendo los principales países de la zona y por qué lo están haciendo. Y empezamos por Rusia, que es un poco la potencia principal, digamos, en el Ártico. A Rusia, aparte de los recursos y de todo lo que tiene, los rusos son orgullosos, son un pueblo muy orgulloso. Y el tema de la caída del año 91 de la Unión Soviética, bueno, han pasado por una fase bastante complicada y Putin, como parte positiva, ha conseguido devolverles el orgullo ruso y quieren resurgir como gran potencia. No van a llegar a ser del nivel ni de Estados Unidos ni de China, pero quieren ser una potencia de primer nivel y tienen un elemento que es el arma nuclear que les pone, digamos, en la mesa, en la partida de los grandes. No son los que más son capaces de jugar, pero están en la mesa de los grandes y quieren mantenerse con orgullo en esa mesa. Y quieren utilizar los recursos un poco para relanzar su economía, relanzarse como gran potencia y tener, pues bueno, ahora mismo el PIB de Rusia me parece que es la mitad o incluso menos que la mitad del de Alemania. Es un poquito más que el de España. O sea, con lo cual ellos quieren decir, quiero volver a ser una gran potencia y el Ártico es su oportunidad, es su gran oportunidad de renacer. Se cree que aproximadamente el 20% del PIB ruso ahora mismo depende del Ártico y en el futuro dependerá bastante más del 20%. Rusia tiene estrategias, libro blanco, etcétera, etcétera, todo para el Ártico. Todo lo que está regulando desde un punto de vista político, de planes, de futuro, etcétera, el Ártico está en primera persona. Es prácticamente el primer elemento de su estrategia de futuro. O sea, Putin está poniendo, digamos, sus apuestas económicas, etcétera, están muy hacia el Ártico. Está siendo ayudado por otros países para explotar los recursos. Hasta hace poco, por ejemplo, empresas petrolíferas francesas estaban en la península de Yamal y en el Ártico sacando petróleo y gas con los rusos y ahora mismo los que están entrando son los chinos, de los que hablaremos ahora rápidamente. ¿Qué obliga todo esto, todo este resurgir? Aquí volvemos a ver un poco, volvemos a ver los recursos y las rutas que veíamos antes y
¿Qué está obligando lo que habíamos hablado, el deshielo y la vulnerabilidad que tiene Rusia por el norte? Todas estas bases, que son bases de la Guerra Fría, bases de misiles, de protección, etcétera, que estaban prácticamente abandonadas, se están restaurando y se están volviendo a militarizar y se están poniendo un montón de medios en toda esta zona. ¿Qué obliga a eso? El resto de países, sobre todo Estados Unidos, como la otra gran potencia, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que Rusia se quiere quedar con todo, está militarizando el Ártico, tengo que reaccionar. Ahora veremos lo que hace Estados Unidos. Y de toda esta zona, que yo creo que es la parte más importante, es, volvemos a la zona de siempre, la península de Kola. Esta es, que tiene frontera con Noruega y con Finlandia. Y ahora mismo tiene frontera con la OTAN. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, Noruega tiene una parte muy pequeñita por aquí arriba, y ahora mismo la OTAN se les ha metido con Finlandia, en su frontera. Sus grandes bases de submarinos nucleares están aquí y son la joya de la corona de la Armada rusa. Con lo cual los rusos, pues bueno, ¿qué están haciendo? Militarizar todo esto. Ellos, la estrategia rusa ahora mismo pasa por lo que llaman ellos la zona bastión. En esta zona quieren que no entre nadie, lo llenan lo que se llama hoy en día un A2AD, o sea, con medios de misiles, etcétera, etcétera, para que nadie pueda entrar aquí. Y en esta zona lo que quieren es hacer un control negativo del mar, de forma de que yo no lo controlo, pero nadie más lo controla. O sea, yo no lo voy a controlar, pero voy a evitar que alguien lo controle. En otras zonas ya controlarán los americanos o quien quiera. Pero en esta zona no quiero a nadie. Esa es la estrategia rusa, proteger sus submarinos nucleares. ¿Por qué quieren proteger los submarinos nucleares? Y lo cuento muy rápidamente, aunque yo creo que la mayoría de ustedes lo sabrán, es lo que se llama la triada nuclear. Durante la Guerra Fría, luego se disipó y ya no se hace, la triada nuclear es que los dos grandes países, la Unión Soviética en la época y Estados Unidos, tienen 3 vectores de lanzamiento de misiles. Uno son los silos clásicos que hemos visto en las películas, que salen los misiles, otros son los aviones, que pueden lanzar bombas nucleares, y el tercer elemento de la triada es el submarino nuclear. El submarino nuclear tiene una gran ventaja, que nadie sabe dónde está y nadie lo ve. Entonces, digamos, la capacidad de respuesta a un ataque nuclear me la da sobre todo el submarino nuclear. Yo lanzo el primer ataque y destruyo todos los silos, entonces no me pueden responder, pero resulta que hay un submarino nuclear que está a 400 metros debajo del agua, nadie sabe dónde, en el mundo. De hecho, Estados Unidos tiene, me parece, de la clase Ohio, que son balísticos, que son 24 submarinos, y debe tener siempre 3 en algún lugar del mundo, que nadie sabe dónde están, excepto, lógicamente, ellos, y que ese submarino puede lanzar un misil en cualquier momento a cualquier sitio. Esa capacidad de respuesta es la que le da a los submarinos nucleares que están aquí. Con lo cual, para los rusos, esto es protegerlo, o sea, esto lo tienen que proteger con todo lo que pueden. Digamos, es lo que más les preocupa en ese sentido. Esto en cuanto a los rusos. Nos vamos a los americanos. Lo primero, que puede sonar un poco extraño, el interés de Estados Unidos en el Ártico es, vamos a llamarle, limitado. No tienen gran interés en el Ártico. Los americanos tienen con el fracking, son autosuficientes en energía, tienen, digamos, no necesitan el petróleo, los recursos ahora mismo del Ártico, es un país con muchísimos recursos, no lo necesitan. Digamos, la tensión, el punto de tensión geopolítica donde está Estados Unidos centrado es en el mar del sur de China, Taiwán, en el Pacífico Occidental, es donde Estados Unidos está poniendo todo ahora mismo. El Ártico es un escenario secundario para Estados Unidos, no es prioritario. Pero lo que no quiere Estados Unidos es que Rusia se haga con el Ártico por dejación de Estados Unidos. Entonces, interviene no porque quiera intervenir, sino para evitar que Rusia y China, que veremos ahora, se hagan con el Ártico. Prácticamente, la Estrategia de Seguridad Nacional Americana, que se publica normalmente cada 4 años, la de últimas de octubre del 22, las estrategias de seguridad nacional americanas, que dicen un poquito, en general, pues un poco en todos estos temas, cuál es la visión de Estados Unidos, son públicas, están en fuentes abiertas. El Ártico nunca ha estado en la estrategia. En la última, del año 2022, está y tiene un capítulo. O sea, ha entrado con mucho peso. El Ártico, digamos, desde el punto de vista de seguridad, empieza a preocupar mucho en Estados Unidos. Empieza a preocupar bastante. De hecho, han hecho incluso una estrategia nacional para el Ártico y en el año, me parece que fue en febrero del año pasado, nombraron un embajador de Estados Unidos para el Ártico. O sea, le empiezan a dar políticamente y en el ámbito de seguridad, le empiezan a dar cada vez más importancia, pero precisamente para evitar
el dominio ruso en el Ártico. Aquí vemos un guardacostas y me falta una que teníamos la base. Están reabriendo, tenía una foto pero no sé dónde está, los Estados Unidos están reabriendo las bases que tenían en Groenlandia. En Groenlandia y en Alaska. Tenían bases de la Guerra Fría, las habían cerrado y las están volviendo a reabrir. La base de Tula, que está en mitad de Groenlandia, es terreno danés, pero tenían un acuerdo y tenían una base para interceptar los misiles, o por lo menos para poder seguir los misiles balísticos que teóricamente lanzaría la Unión, ahora sería Rusia ya, no la Unión Soviética, lanzaría a Estados Unidos en caso de una confrontación nuclear entre las dos grandes potencias. Bueno, pues todo eso se ha vuelto a reabrir y Estados Unidos está remilitarizando, digamos, esa pequeña zona, de una forma mucho menos que Rusia, pero está remilitarizando tanto Alaska como está con Dinamarca en el ámbito OTAN, están remilitarizando la zona de la base de Tula que está en Groenlandia. Y el gran jugador, como dice el perejil de todas las salsas, los chinos ahora mismo están en todos lados. Y en el Ártico están. ¿Por qué están los chinos en el Ártico? Los chinos están sedientos de energía y sedientos de recursos. Los chinos no tienen petróleo o tienen una cantidad muy limitada de petróleo, a través de oleoductos les llega muy poco. Y China, lo comentaba antes, el 80% de la energía que recibe China y que es esencial para su economía, petróleo y gas, pasa a través del estrecho de Malaca, el que separa el Índico del Pacífico. El estrecho de Malaca es un estrecho relativamente vulnerable y que podría ser incluso taponado por fuerzas navales americanas o indias o conjuntamente y podría, no digo colapsar, pero podría hacerle muchísimo daño a la economía rusa. 80% del petróleo, del gas, de la energía que recibe China pasa por Malaca. Japón no llega al 80%, pero también está en esos niveles. Cada vez recibe más gas licuado por el tema de que hace raulas nucleares y Corea del Sur, también. O sea, ¿qué buscan los chinos? Una alternativa a Malaca. Necesito un sitio para no depender de este estrecho y no depender tanto del Pérsico. ¿Qué tienen ahora? Todo ese petróleo que hemos visto que hay en Siberia y en la zona rusa, todo ese gas. Los chinos y los rusos ahora mismo están en un periodo de, vamos a llamarle, matrimonio de conveniencia, porque los rusos y los chinos son enemigos naturales y geopolíticamente compiten por el mismo espacio y están condenados a enfrentarse y no a ser aliados, pero hoy por hoy son aliados, se llevan bien y China quiere todo el petróleo y todo el gas natural que está sacando Rusia y que ya no le vende a Europa, o que ya le vende menos a Europa y a Occidente, se lo está vendiendo a China, y la idea en el futuro es que todo ese petróleo y gas pase por aquí. Y me evito el estrecho de Malaca, que es esto. Este es el gran tapón. Entonces, todo este petróleo, hay empresas chinas que están ya trabajando con las rusas, extrayendo el gas y el petróleo, y bueno, con los rompehielos, etcétera, etcétera, pues pasan por aquí y se van. Hoy por hoy no es viable, sigue habiendo la parte más importante, viene del Pérsico y viene todo por aquí y pasa por el estrecho de Malaca, pero en el futuro lo que quieren es abrir esta ventana de oportunidad los chinos. También quieren los recursos que hay en el Ártico, y luego los chinos, bueno, tienen sus teorías, cada uno defiende sus intereses, lógicamente, y al igual que no apoyan la ley del mar en el mar del sur de China, que dicen que el mar del sur de China históricamente es de ellos, es un mar de 3 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente 2,5, lleno de recursos también, y sobre todo de peces y de pescado, que hay que alimentar con proteínas a 1.300.000 personas. En el Ártico dicen, y vamos a volver muy rápidamente porque estaba aquí, perdón, lo he hecho al revés. Lo que habíamos visto, las zonas en disputa, los chinos dicen, bueno, 200 millas para todos, lo compro, lo acepto, pero toda esta zona que no es de nadie, esto es alta mar, esto es de la humanidad, esto es un global common, esto lo reparto. Como nosotros somos 1.300 y en el mundo hay 8.000, me toca el 20%. Eso es lo que dicen los chinos. Pero no lo aplica en el mar del sur de China. Pero bueno, yo entiendo que cada uno defiende su postura donde quiere defenderla, ¿no? Pero bueno, y los chinos, al final, si eres muy poderoso, puedes no ser muy coherente, pero quien manda, manda. Esto es un problema no es un problema de quien tiene razón, es un problema de quien tiene poder. O sea, la geopolítica funciona así. Y las relaciones internacionales, o por lo menos las tesis realistas hablan, el idealismo es muy bonito, pero luego funciona regular. China,
China ha hecho una estrategia para el Ártico, se autodeclara potencia cercana al Ártico y China ha entrado en el Ártico, está súper presente en el Ártico y ha entrado a través de iniciativas científicas. Tiene un montón de bases de observación de satélites, de historias, de búsqueda de ecología, de temas de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces China está muy presente y ha entrado. Los americanos, que están muy preocupados con la presencia de China en el Ártico, creen que todo entra, digamos, de forma dual. Hago bases de observación científica que a la vez tienen determinados fines militares, con lo cual los chinos pues, bueno, juegan a dos cartas y están muy presentes en el Ártico, cada vez más. A los rusos, paradójicamente, no les hace mucha gracia que los chinos estén en el Ártico. Ahora mismo los necesitan por el tema de Ucrania, los necesitan porque son los que les compran el gas y el petróleo, o les compran mucho gas y petróleo, pero, como decía antes, el Ártico es ruso. Y que se le metan los chinos allí a los rusos les hace relativamente poca gracia. Pero bueno, ahora mismo pues son los equilibrios. Una cosa por otra y me lo tengo que tragar. Y acabo rápidamente con... no voy a hablar de los otros árticos quitando Estados Unidos y Rusia, pero Dinamarca, etcétera. Solo comentar las posturas de los países en general, sobre todo Canadá, que tiene una comunidad indígena importante, lo que quiere es volver a ese estado de cooperación y de excepcionalismo ártico, y no quiere militarizar, pero Canadá está cambiando de opinión porque Canadá tiene una comunidad ucraniana importantísima. Canadá tiene más de 1,5 millones de ucranianos. Y con lo que está pasando en Ucrania, digamos, ha tensado un poco las relaciones entre Canadá y Rusia. Y se está un poco remilitarizando también. Ha habido muchas disputas bueno, y hay ciertas tensiones, sobre todo estas son las islas aquellas que habíamos hablado, las Svalbard, que son un poquito, digamos, la herida no cerrada de los rusos. Siempre han pensado que eran suyas, que se las merecen ellos y que deberían ser de ellos. Bueno, por unos acuerdos de los años 20 del siglo pasado, pues se las quedaron los noruegos y, digamos, este mar, este es 1 millón de kilómetros cuadrados. Y es algo que los rusos tienen ahí pues un poquito clavado y que, bueno, no digo que las vayan a recuperar, pero ha generado tensiones que durante unos años se han apagado, pero ahora todas estas tensiones vuelven a florecer. Y aquí, pues lo que hablaba de la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser activa en el Ártico, sobre todo desde un punto de vista medioambiental y poner un poquito las leyes de la Unión Europea, pero hay que tener en cuenta que de la Unión Europea en el Ártico está Dinamarca con Groenlandia, que no, Groenlandia como tal, no, la legislación europea no compete allí, y ahora tenemos Suecia y Finlandia. Noruega no es Unión Europea, con lo cual Suecia y Finlandia, pero Suecia y Finlandia no tienen costa en el Ártico, están en el círculo, pero no tienen costa, con lo cual, digamos, la presencia de la Unión Europea es menor, y en temas de seguridad y defensa es prácticamente nula. Y acabamos con, bueno, la OTAN. 8 árticos. Con la entrada de Suecia hace mes y medio, un mes, y la entrada de Finlandia hace un año, de los 8 árticos, 7 son OTAN, y Rusia es el 8º, lo cual hay un, digamos, desequilibrio. Bueno, Rusia se ha quedado un poco sola. A partir de Crimea, en el año 2014, digamos, la OTAN se empieza a preocupar del Ártico. Durante la Guerra Fría, el Ártico era una zona bastante importante de preocupación para la OTAN. Y de hecho la OTAN tenía 2 mandos, 2 grandes mandos. El mando europeo, SACEUR, y el mando atlántico, SACLAN. SACLAN se cerró después de acabar la Guerra Fría. Se cerró porque pues, ya no había tensiones, digamos, en el Atlántico Norte con Rusia, había una relación relativamente buena, no había grandes tensiones. Bueno, el mando del Atlántico, con otro nombre y de otra forma, se ha vuelto a abrir. En el año 2021 ya es operativo, está en Norfolk, en Virginia, y la segunda flota americana de portaaviones, que era la que se preocupaba un poco del Atlántico Norte, se ha recuperado y vuelve digamos, a estar, bueno, la han rehabilitado un poco para estas tensiones que están empezando a surgir. La OTAN y Estados Unidos se empiezan a posicionar desde un punto de vista naval, de fuerza naval, en el Atlántico Norte, como dicen ellos, el High North, y que incluye el Ártico. En el año 2018, después de más de 27, casi 30 años, volvió el Truman, un portaaviones nuclear americano, volvió al Ártico 30 años después. O sea, llevaban sin ir los portaaviones, los grandes grupos de combate americanos con portaaviones, llevaban sin ir al Ártico 30 años. Bueno, ahora van bastante a menudo, se hacen muchos ejercicios de la OTAN en el Ártico, y hay mucha presencia naval americana en el Ártico, sobre todo en aquella zona bastión que decíamos que a los rusos le preocupa porque está su joya de la corona, su armada. Pues bueno, ahí empieza a haber cada vez más tensiones.
La OTAN tiene un documento que hace cada 10 años que es el concepto estratégico, que digamos es su visión del mundo y qué vamos a hacer para tal. El Ártico llevaba 3 conceptos estratégicos, se hace cada 10 años, sin salir en el concepto. En el concepto estratégico de Madrid, que se aprobó en el 2022, verano 2022, el Ártico ya está dentro. O sea, el Ártico empieza a estar en las preocupaciones de OTAN. Y, lógicamente, de Rusia cada vez más. De hecho, mucho de lo que se habla de la OTAN en el conflicto de Ucrania, aparte de la parte, digamos, puramente terrestre, de la guerra terrestre, pues está la parte naval, por todo lo que es el gap entre Groenlandia, Reino Unido y tal. Pues bueno, es un escenario donde la tensión está creciendo por momentos. Creo que me dejo poco. Cada vez hacemos más ejercicios y, bueno, decir, como decíamos antes, la flota del norte, la joya de la corona de los rusos, está solo a 200 kilómetros de la frontera con OTAN, lo cual a Rusia hoy por hoy, desde el punto de vista naval, le preocupa bastante. Y me gustaría acabar pues, con 3 ideas fuerza, que es un poco el resumen un poquito de lo que hemos hecho. El Ártico ha sido durante 25 años un espacio de excepcionalidad y, paradójicamente, es un poco anecdótico. El primero que busca la excepcionalidad del Ártico y un espacio de cooperación es Gorbachov en el año 87, en lo que se llama la Declaración de Musmar, que es una ciudad que está en la península de Kola, que decía Gorbachov en el año 87 que tenían que buscar la forma de cooperar en el Ártico y bajar la tensión geopolítica en plena Guerra Fría, muy al final de la Guerra Fría, quedaban 2 años para la caída del muro. Pero fue el propio Gorbachov el primero que, digamos, dio un paso adelante. Por supuesto, no se hizo nada durante su mandato y se olvidó todo, se metió en un cajón, y en el año 96 es cuando en la Declaración de Ottawa, que crea el Consejo Ártico, se sigue bastante aquellas, eran 6 propuestas que hacía Gorbachov en el año 87. Que es paradójico que haya salido de la propia Unión Soviética y no de Rusia, un poco la idea primigenia, pero bueno, luego la geopolítica va por donde va. Espacio de paz y cooperación, excepcionalismo, y el cambio climático está cambiando todo. Igual que se está calentando lentamente desde un punto de vista climático y de temperatura, se está calentando geopolíticamente. Las tensiones no son enormes todavía, pero va subiendo la temperatura geopolítica. Despacito, digamos, la gran temperatura está ahora mismo en el Pacífico Occidental, en China, Mar del Sur de China y esa zona, pero digamos, el Ártico se va calentando también desde el punto de vista de las tensiones. Y sobre todo las peleas por el acceso a recursos y por el control de las rutas. Rusia las quiere controlar y Estados Unidos y el resto quieren que siga prevaleciendo la libertad de navegación. Rusia quiere recuperar su espacio de influencia y tiene enorme interés en su renacer económico y en seguridad. Empieza la vulnerabilidad y me estoy rearmando por el Ártico, por el norte, porque empiezo a ser vulnerable por una zona que nunca lo había sido. China es el outsider, tiene vocación de actor global y lo que tiene esencialmente son intereses económicos. Quiero el gas del norte, quiero el petróleo del Ártico, quiero las rutas del Ártico porque me ahorro un montón de kilómetros para ir a Europa en un montón de días y estoy allí pues, para llevarme todo lo que pueda. Estados Unidos, lo que ponemos, escaso interés, pero le preocupa la seguridad. Se preocupa que Rusia se haga remilitarizándose en la zona norte, se haga con todo el espacio. La conclusión, el tablero geopolítico del Ártico es una partida a 3 en esencia. Podemos decir Estados Unidos y OTAN, que digamos van en el mismo tal, pero es una partida a 3 y no es hoy por hoy el principal escenario. Es un escenario secundario, pero que está llamado en 20-30 años a convertirse en un escenario principal. Y la temperatura seguirá pues poquito a poco subiendo y a ver lo que pasa de todas formas en el Mar del Sur de China en los próximos años, que es donde ahora mismo se está debatiendo un poco el futuro geopolítico del mundo. Y con esto, agradecerles muchísimo la atención y abierto a cualquier pregunta y a cualquier cuestión, comentario, lo que quieran sobre el tema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Comentarios, preguntas o reflexiones. Hay alguien que puede no estar de acuerdo con algo que haya dicho perfectamente. Por favor. Sin ánimo de
1958 el Nautilus pasó el casquete polar y bueno, yo sé que el capitán William Anderson le mandó a don Julio Vidal un autógrafo fechado en el momento en que pasaba por debajo del polo. Como he visto los mapas y las líneas y rutas y tal, ¿por dónde pasó del oeste al este para entrar al Atlántico? El Nautilus. Es una pregunta que me gusta. Sí, la verdad es que no lo sé. Sé la hazaña, el Nautilus, que fue el primero que pasó por debajo de todo el casquete en su época, pero por dónde entró, yo no sé si entró por Alaska, por Barents y salió por Reino Unido o al revés. Del oeste al este, o sea, entró entiendo que saldría de la costa por donde, sí. Bueno, de hecho ahí abajo, como nadie sabía que, de hecho son prácticamente indetectables los submarinos nucleares a 300 metros, nadie lo sabe, pues a ver si ponemos un mapa. No sé, me imagino entraría Alaska, costa oeste, no sé si estaría en San Diego, en alguna de las bases que tienen los americanos de la Navy aquí, vendría por aquí, bueno, pasando por el casquete, lo cual tiene su peligro, porque vemos muchas fotos, y aquí sí me gustan las fotos de los... A ver si soy capaz de encontrar, que aquí vemos las fotos de los submarinos. Esta no es. No tenemos ninguna. Tenía alguna, pero esta. Claro, un submarino pasa por aquí debajo. Aquí ha roto la capa de hielo. Pero claro, ha roto la capa de hielo cuando la capa de hielo es de medio metro o de 1 metro. Pero la de 5 metros no la rompe. O sea, cuando pasa por debajo del casquete, de la parte gruesa, digamos, del polo, el submarino no puede salir a superficie, lo cual tiene si tiene una emergencia, tiene un problema, porque no puede salir. Está, pues como en las películas, cuando uno se mete en el agujero del hielo y no encuentra, pues igual. La hazaña del Nautilus sí es famoso, pero ya no sé ni por dónde entró, no lo sé. Dos o tres veces lo intentó. Tuvo miedo de la capa que tenía encima y regresó a la espera de la buena. Para poder, claro, asegurarse el pasar. Por lo visto, en ese momento era una gesta la primera vez que pasaban del oeste al este. Claro, es una gesta, lógicamente, pero digamos desde el punto de vista de tensiones entre los países, para los soviéticos en los años 50, que un submarino nuclear americano fuera capaz de estar por ahí debajo sin que ellos lo controlaran, era, bueno, de hecho hay un libro que se habla mucho de los 40, que fueron 25 años de caza de gato y ratón entre submarinos nucleares soviéticos y americanos por debajo de los hielos polares, que no sabía, pues un poquito lo que hemos visto en películas como La caza del Octubre Rojo y, bueno, películas donde se ven casi peleas entre submarinos nucleares, pues bueno, eso pasaba, o supuestamente pasaba, debajo del Ártico. Los soviéticos no sabían si tenían un submarino nuclear balístico listo para lanzar misiles balísticos a 300 millas de su costa. No lo sabían. Igual que los americanos no sabían si enfrente de la costa este, enfrente de Washington, había un submarino soviético a 400 metros listo para lanzar lo que fuera. Ese era el juego de los submarinos. Y en el casquete polar había verdaderas, digamos, no peleas, pero juegos de gato y ratón. A ver quién detecta a quién, a ver si tal. De hecho, los americanos, durante la época, aquí, a ver, vamos a poner la zona Bastión. Toda esta zona, durante la Guerra Fría, esto estaba lleno de hidrófonos. O sea, y aquí había una barrera de hidrófonos de la OTAN, y sobre todo los americanos, para saber si salían
porque los submarinos nucleares soviéticos solo podían salir por aquí. Entonces, para saber si salían o no salían por aquí. Y voy más lejos. Hoy en día, esas barreras de hidrófonos ya no están, pero aquí hay submarinos nucleares americanos, ingleses, vigilando quién pasa por aquí. Eso hoy en día. Si salen o no salen. Otra cosa es que los pillen a todos o no. Pero ahora mismo aquí hay bastante... Vamos a ver, se está caldeando. El agua se calienta también. Geopolíticamente hay tensiones aquí. Y los rusos lo saben. Y ahora con la guerra de Ucrania, que han perdido fuerza aquí arriba, porque tienen que poner muchas de las fuerzas que estaban remilitarizando aquí, y brigadas y determinados componentes de ejército de tierra para proteger todas sus bases, los han tenido que llevar al frente ucraniano, lo cual, bueno, en Rusia se le están abriendo determinadas, digamos, grietas por muchos sitios. Pero bueno, ese es otro tema de otra charla, de otro día. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna comentario o pregunta? Pues los he dejado listos. Ya me avisó, el comandante naval ya me avisó que fuera comedido, pero muchas gracias por su atención. Que le estoy diciendo a Abel que se nos ha hecho corto. La verdad es que ha sido apasionante, brillante, magnífico, y que nos descubre, yo creo que algo que podíamos sospechar, se podía sospechar, porque tal como está el mundo, y en el Ártico, con los países limítrofes, etcétera, que tienen costa, pues era de esperar. Pero desde luego ha sido una conferencia, yo creo que, decía Joaquín, algo fresco. Pues yo creo que ha sido más bien de temperatura alta, ¿no? Bien, dicho esto, muchísimas gracias. Yo sí que quisiera, para cerrar el acto, como tenemos al alcalde, que viene, el alcalde es un fiel seguidor de estas jornadas, pero precisamente hoy, como decíamos, es un día de que los políticos pues lo tienen complicado. Entonces está el concejal de Presidencia, Juan Díaz, pero yo le voy a llamar casi como geógrafo, que es, y especialista en estas cosas. Juan, por favor, si puedes tú clausurar este acto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, ha sido una conferencia magistral, sensacional. Yo he vuelto al aula, he vuelto con Kielen y demás, o sea que yo me lo he pasado fenomenalmente bien. Lo único que quería añadirle es que de momento, por mucho que se desinfle el hielo del Ártico, no nos vamos a inundar, porque el hielo está contenido en el agua, otra cosa son otros puntos, y a ver si podemos hacer ruta y ganar, pues sobre todo económicamente, ese trayecto. Y sobre todo que trabajen mucho ustedes en ese contenido, ese cometido de controlar. Muchísimas gracias y sobre todo esperamos una próxima conferencia, Matías.